¿Alguna pregunta? La próxima semana voy a enviar un listado de, para que elijan los grupos del trabajo final. Voy a mandar el enunciado del trabajo y varios temas. En el fondo lo que cambian son solamente algunos datos, el problema es el mismo. Para que empiecen a trabajar ya en el trabajo final, que hay que entregarlo a fines de Yo lo tengo anotado para el 21 de octubre. 21 de octubre, perfecto. Ya, con eso vamos a haber terminado pernos y soldadura. Y vamos a haber empezado engranaje, pero engranaje no va a entrar en el certamen. ¿21 de octubre, qué día cae? Viernes, jueves seguramente. Jueves, sí. Jueves, sí. Ya, gracias. Bueno. Estábamos viendo cálculo de pernos, ¿cierto? Vamos a hacer un poco un resumen de lo que hay que saber cuando nosotros calculamos un perno. Y lo primero que hay que tener en cuenta es cuántos pernos quiere poner uno en la unión. Hay uniones con un perno, con 4, con 2, con 8, con 16, con 80, con 100. Yo he visto uniones con más de 300 pernos. Uniones simples. En los camiones de la minería, uno al lado de otro, son 180 pernos en la rueda. En un vehículo normal, 4 pernos. Entonces, la dispersión de número de pernos es muy grande y, por supuesto, tiene que ver con el trabajo que hacen. Y hay mucho de experiencia, pero también cuando no hay experiencia hay algunas consideraciones que uno tiene que tomar para ver cuántos pernos va a poner. Por ejemplo, en esta figura que tenemos en pantalla, tenemos una unión de 2 piezas donde tenemos una carga transversal en una barra. Y estaría diseñado por 4 pernos. Podría ser con 2, incluso podría ser con 1, podría ser con 8, etc. Bueno, para ver el número de pernos que hay que poner, en realidad depende un poco de lo que quiere. Hay un asunto de
estética también, hay un asunto de gusto del diseñador. Pero, por ejemplo, en esta unión, si nosotros pusiésemos un solo perno en la zona central, ahí donde está la letra C, teniendo en cuenta que los pernos hacen trabajar a las placas por roce, si nosotros tuviésemos un solo perno y vemos que la unión apernada aquí tiene un efecto tanto de corte como de torsión, como lo podemos ver más abajo, ¿cierto? Si tuviésemos un solo perno, la distancia desde el punto central de la unión, es decir, del punto donde tenemos nosotros el centro de las áreas transversales de los pernos, que en este caso de 4 pernos corresponde al punto C, ¿cierto? Pero si fuese un solo perno ubicado al punto C, la fuerza de roce para poder soportar el torque tendría que ser demasiado alta. Porque, si bien es cierto, nosotros cuando diseñamos una unión apernada, suponemos que los elementos que vamos a unir son rígidos, y si en realidad fuese rígido absolutamente, podría bastar un solo perno, porque si hubiese un solo perno ahí, podríamos suponer que la fuerza entre los dos elementos que estamos uniendo es uniforme. Sin embargo, cuando nosotros tenemos cualquier elemento mecánico, la fuerza, las presiones, si tenemos un perno central, van a ser mayor cerca del perno que en zonas alejadas. E incluso puede darse el caso de que prácticamente si ponemos un solo perno, en zonas alejadas se separen un poco por la deformación elástica de los cuerpos. También podríamos decir en este caso poner 2 pernos, que podría ser una solución. Pero al poner 2 pernos también, por una parte se pierde el efecto de simetría y por otra parte dependiendo de cómo se ponen, en qué dirección, porque podríamos 2 pernos separados en forma horizontal o 2 pernos separados en forma vertical en la figura. También sería difícil equilibrar el torque. Ahora va a depender del tamaño del torque que se necesite, ¿cierto? Porque si la fuerza F es pequeña, con 2 pernos a lo mejor es suficiente. En este caso, hay 4 pernos dibujados. Y eso, cuando uno sabe si la fuerza es pequeña o es grande, cuando empieza a calcular los pernos. Como norma general, hay 3 consideraciones. La primera es que hay que suponer que los elementos son rígidos, como les decía hace un rato. Después, una segunda consideración es que la fuerza inicial de apriete tiene que ser similar a la fuerza de trabajo
Y una tercera condición es que el diámetro de los pernos no debe ser mayor que el diámetro de las placas que están uniendo. Porque si el diámetro de los pernos es mucho mayor que las placas que están uniendo, aparecen deformaciones locales que van a deformar la placa, las placas que están uniendo, o los elementos que están uniendo. Entonces, en este caso, la consideración de que los elementos se calculan como si fuesen rígidos no tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque acá nosotros tenemos la unión apernada sometida a torsión, así que nos paramos en el centro de la unión de los cuatro pernos, y por otro lado, la fuerza de trabajo es una fuerza de trabajo al corte. Y esa fuerza de trabajo al corte, ¿cierto?, va a implicar una fuerza de trabajo en compresión, o en compresión de las placas, o en tracción el perno. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aplicamos esa fuerza de trabajo, va a actuar el roce. Y cuando la sacamos, el roce va a desaparecer, ¿cierto? Por lo tanto, la segunda consideración es que la fuerza inicial de apriete debe ser similar a la fuerza de trabajo. No necesariamente tiene que ser igual, pero más o menos un 20% podría ser. Entonces, si nosotros pensamos que tenemos una cierta fuerza y calculamos en este caso las fuerzas de roce que debe hacer cada uno de los pernos, lo que tenemos ahí como Ft, ¿cierto? Esas fuerzas son de roce. Por lo tanto, tenemos que dividirlo por el coeficiente de roce, que si es acero con acero es 0,2, nos va a dar cuál va a ser la fuerza de trabajo de tracción sobre el perno. Si la fuerza de roce es 200, dividido por 0,2, la fuerza de trabajo vendría siendo 1000. Por lo tanto, si la fuerza de trabajo es 1000, la fuerza de apriete también tiene que ser 1000 a ese valor. Por lo tanto, vamos a tener que considerar que cada uno de los pernos van a tener que tener un esfuerzo de fluencia multiplicado por el área de trabajo que sea entre un 50% y un 80% del esfuerzo de fluencia del material. Entonces, un segundito, por favor. Ya. Por lo tanto, vamos a tener que dimensionar el perno junto a su material, del cual lo vamos a hacer, de modo que
la fuerza, el perno soporte, la fuerza de trabajo, la fuerza inicial de apriete, más K1 partido por K1 más K2 por la fuerza de trabajo. Y esa fuerza tiene que ser menor o igual que 0,5, 0,6, 0,8% de sigma cero del material por el área de trabajo. Y con eso podemos determinar el perno si es que esa fuerza es estática. Si esa fuerza fuese dinámica, vamos a tener que calcular además los esfuerzos alternos, los esfuerzos medios, y calcular el perno mediante la fuerza. Fíjense ahora que cambiamos el punto de aplicación de la fuerza. Imaginémonos que ahora en la figura de arriba, vertical y centrada en el ancho de la placa, es decir, aquí donde tengo la mano. Al ser vertical, sino que es una unión que está sometida a una suerte de flexión. Y digo suerte de flexión porque en realidad los pernos están sometidos a tracción. Pero ¿qué es lo que pasa? Si nosotros aplicamos la fuerza en la figura superior, en forma vertical en la punta, si suponemos que tanto el cuerpo de arriba como este perfil son rígidos, va a haber un pivoteo de la unión exactamente en esta arista que tengo aquí donde tengo la mano. Por lo tanto, los pernos se van a estirar, los pernos no son rígidos, los elementos hay que considerarlos rígidos y vamos a tener una fuerza acá. Y este es un problema del punto de vista de la estática, es un problema hiperestático, ¿cierto? Porque vamos a tener dos pernos que van a estar trabajando acá, dos pernos que van a estar trabajando acá, y va a estar pivoteado en este punto. Y tenemos solamente una ecuación que vendría siendo sumatoria de momentos, que podría ser sumatoria de momentos respecto a este punto. Por lo tanto, la fuerza por esta distancia, de aquí hasta acá, va a tener que ser contrarrestada por la fuerza de estos dos pernos por esta distancia, más la fuerza de los dos pernos del lado izquierdo por la distancia al punto de pivoteo. Pero tenemos como incógnita cuánta fuerza hace el perno 1, los pernos que están más cerca del punto de pivoteo y cuánta fuerza hacen los dos pernos que están más lejos del punto de pivoteo. Para calcular eso, hay que aplicar lo que aplicábamos en mecánica de sólido 1 a alguna condición de desplazamiento. Por lo tanto, si consideramos que esto está pivoteando aquí y consideramos que los elementos son rígidos, podemos dibujar la unión cuando está trabajando, es decir, con algún cierto alargamiento de los pernos. Y si la barra es rígida, este perno se va
que los pernos del punto más alejado. Y podemos calcular en esta lista del perfil. De esa manera podemos sacar una proporción entre la deformación elástica del perno que están más cerca de los pernos que están más cerca del perfil y los pernos que están más lejos del perfil. Y como nosotros sabemos que el alargamiento elástico lo podemos calcular como la fuerza por la longitud de trabajo del perno, que vendría siendo la distancia entre la cabeza del perno y la cabeza de la tuerca. La fuerza por la longitud partido por el área y por el modo de elasticidad. ¿Qué área? El área transversal del perno, el área de trabajo del perno hay que considerar, y el modo de elasticidad del material del perno. De esa manera, nosotros podríamos determinar cuáles son las fuerzas que va a soportar cada uno de los pernos. Y una vez que tenemos cuáles son las fuerzas que deben soportar cada uno de los pernos, nos podemos poner a calcularlo, a dimensionarlo. Y cuando digo dimensionar, tenemos que ver diámetro y material. El material va a definir el esfuerzo de fluencia y el diámetro, por supuesto, va a definir el área de trabajo del perno. Por lo tanto, ¿cuál es el perno? ¿Cuáles van a ser los pernos que van a tener mayor esfuerzo? Por supuesto, los pernos más alejados, que van a ser los que se estiran más. Por lo tanto, estos son los pernos que hay que calcular. Y uno siempre tiene que calcular el perno que está en peor condiciones de trabajo, es decir, sometido a mayor esfuerzo, y hacer los otros pernos de la misma dimensión. Eso por un asunto de facilidad de montaje. Muy rara vez se tienen uniones donde tenemos pernos de distinta diámetro, por ejemplo, en una misma unión. Lo normal es que todos los pernos sean igual y de esa manera, al calcular el perno más solicitado, los otros pernos quedan sobredimensionados, pero hacen un efecto de factor de seguridad sobre el sistema. Ya, ahora, ¿cómo tenemos que calcular al tener la fuerza de trabajo? Nosotros sabemos cuál es la fuerza inicial de apriete que tenemos que dar. Dijimos que debían ser más o menos similar la fuerza de trabajo a la fuerza inicial de apriete. Por lo tanto, la fuerza inicial de apriete tiene que ser, dijimos, entre 50 y 80% de la fuerza que produce influencia. Por lo tanto, la fuerza inicial de apriete, podemos decir 75% del esfuerzo de influencia. Si nosotros dividimos esa fuerza inicial de apriete multiplicada por 0, perdón, esa fuerza inicial de apriete tiene que ser igual a 0,75 por el esfuerzo de fluencia del material y por el área de trabajo. El esfuerzo de fluencia del material está determinado por la calidad de los pernos. Si tenemos un acero A325, que es, por ejemplo, la mayoría es el principal tipo de pernos que se ocupa en unión de estructuras, como este caso, pernos A325,
es cosa de ir a la norma, es decir, los pernos H25 tienen este esfuerzo de influencia. Lo multiplicamos por 0,75 y vamos a poder calcular el área transversal del perno que soporte que el esfuerzo inicial de apriete sea el 75% de la resistencia a la afluencia del perno. Por lo tanto, con eso tenemos los pernos diseñados. Material y diámetro. Una vez que tenemos el material y el diámetro, tenemos que ir a la norma y seleccionar según norma y según el material del perno las tuercas adecuadas para que esos pernos trabajen bien, las tuercas y las golillas. Y eso lo da la norma. Y eso lo da la norma en función de la calidad del perno que estemos calculando. Si un perno ASTM 325, la norma dice, la norma ASTM A194 dice cuál es el perno cuál es la tuerca que tenemos que utilizar, qué dureza y qué geometría tiene que tener la tuerca. Y la norma A563 nos dice cuál es la dureza y el tamaño de la geometría que tenemos que ocupar en la colilla. Y ahí tenemos totalmente definida la condición del perno. Ahora, imaginémonos que la fuerza no es una fuerza estática y es una fuerza dinámica. Es decir, imaginémonos que aquí en la punta tenemos una fuerza hacia abajo que en algún momento se transforma en una fuerza hacia arriba y vuelve a ser hacia abajo y vuelve a ser hacia arriba. ¿Cierto? Con un periodo de ciclo importante, un número de ciclo importante. Ahora el perno no solamente va a estar sometido a fatiga, a afluencia, sino que va a estar sometido a fatiga. Y ahí lo que hay que hacer es calcular el perno de la misma manera que lo hemos visto anteriormente, a la afluencia, considerando que cuando la fuerza está hacia abajo, el pivoteo es en el extremo derecho del perfil, y si la fuerza es hacia arriba, cambia el punto de pivoteo y nos vamos al punto izquierdo del perfil. De esta manera, nosotros vamos a poder calcular la fuerza de trabajo máxima y la fuerza de trabajo mínimo que tenga los pernos. Con la fuerza de trabajo máxima y fuerza de trabajo mínima que tienen los pernos, nos vamos a poder ir a esta ecuación . Esta ecuación que teníamos aquí. La fuerza total sobre el perno, que va a haber que calcular la fuerza máxima total y la fuerza mínima total, porque vamos a necesitar calcular el perno a la fatiga, va a ser la fuerza inicial de apriete, la máxima, por lo que tenemos acá. K1 partido por K1 más K2 por la fuerza de trabajo. K1 era
la rigidez del perno al alargamiento, y K2, la rigidez del perno al alargamiento calculado por E por A partido por L, y K2 va a ser la rigidez del, como lo vimos en la clase anterior, del cono de influencia, que lo podemos calcular como un cilindro de influencia, como vimos en la clase anterior, dada por el diámetro de la parte cilíndrica de la tuerca, la parte que apoya. Tenemos aquí esta parte plana de la tuerca. Con eso, multiplicar esa área por el módulo de elasticidad de la tuerca dividido por esta longitud, vamos a tener el caso 2. Esto habrá que calcularlo para la condición de fuerza máxima, y la fuerza mínima va a estar dada cuando la fuerza de trabajo sea 0. Por lo tanto, la fuerza mínima va a ser F sub I. Vamos a estar pasando de un F sub I a un F sub T. Por lo tanto, vamos a tener esfuerzos alternos y esfuerzos medios. Calcular el esfuerzo medio, calcular el esfuerzo alterno y aplicar la fórmula de Gerber. De esa manera, nosotros recalculamos el perno de modo que soporte a la fatiga. Si el factor de seguridad es mayor que 1,5, que a la fatiga, el perno que calculamos a fluencia va a estar bien calculado a la fatiga. Si no es así, hay que subir o la resistencia del material o el diámetro del perno y volver a calcular. Ahora, ¿qué apriete hay que dar al perno? Que es otra cosa que nosotros tenemos que definir desde el punto de vista del diseño. ¿Qué apriete hay que dar? Dijimos, el perno tiene que tener un 0,75% de la fuerza de fluencia. Por lo tanto, vamos a tener que dar un torque inicial de apriete esta fórmula 618. El torque inicial de apriete va a ser el K sub I, que dijimos que dependía de la lubricación, el D, el diámetro nominal de apriete, y el F sub I, la fuerza inicial de apriete. De esa manera tenemos el diseño completo de esa unión apernada. Y el procedimiento para otras uniones apernadas es exactamente el mismo. Lo único que faltaría en este caso es, si es que existe la posibilidad que el perno trabaje a corte, recalcular la unión para asegurarse que el roce generado por la fuerza de tracción de los pernos sea capaz de soportar la solicitación que tenga, sea por efecto de corte directo o por efecto de torsión. ¿Alguna pregunta?
importante también, por ejemplo, en este intercambiador de calor tenemos una unión con si no me equivoco, con 40 pernos. Cuando tenemos una unión, y en realidad cualquier tipo de unión con más de un perno, hay que tener una secuencia de apriete. Porque si nosotros tenemos, imagínense estos 40 pernos, y empezamos a apretar el perno de arriba superior, después del lado, y seguimos bajando, y damos toda la vuelta, con el torque inicial de apriete que habíamos calculado. Cuando lleguemos a este punto, el perno que apretamos primero, lo más seguro que esté suelto o esté con un torque, con una tensión mucho menor que la indicada. Es por eso que se recomienda dos cosas. Uno es de apriete. Por ejemplo, en esta unión con 36 pernos, si apretamos primero el perno número 1, después debemos apretar el perno número 2, después el perno número 3 que queda a la derecha en el centro y el perno número 4. Después tenemos el perno número 5 que aparece acá. El número 6, 180 grados de eso. El número 7, 90 grados de eso. El número 8, 180 grados. De manera de ir formando una especie de estrella. Y así hacer un apriete lo más uniforme. Pero además se recomienda primero apretar con un cierto torque, después hacer un segundo reapriete con primero un 40% del torque en todas las tuercas, después un 70% del torque, después un 100% del torque. E incluso en algunos casos se recomienda retorquear después de un pequeño periodo de operación en el sistema. De esa manera uno se asegura que la unión está bien realizada. Aquí en la figura de la izquierda está la secuencia de apriete. Si tenemos 8 pernos, 12, 16, 20, 24, hasta 96 pernos. Eso sería por hoy. Nos vemos el martes y vamos a empezar el martes con soldadura. ¿Alguna consulta? Si no hay consulta, nos vemos. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien.